Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, testamentos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la tercera temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. ¡Empezamos! Podcast Programa Aula. En el capítulo de hoy abordamos una temática que a menudo resulta delicada, los testamentos, y lo hacemos con Albert Sagués, economista y experto en fiscalidad de productos financieros. Vamos a ver las diversas alternativas de gestión del patrimonio que existen, como el testamento cruzado entre parejas, la designación de usufructo para el cónyuge sobreviviente o la transferencia de la nuda propiedad a los hijos. Hola Albert, gracias por asistir a este nuevo capítulo de nuestro podcast. Nos encanta tener un experto en la materia como tú con nosotros. Hoy hablamos sobre testamentos, un tema delicado y muchas veces incómodo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Hola Josep. La verdad es que tienes toda la razón. El tema de los testamentos nos puede parecer un poco incómodo porque implica pensar en que alguien ha de fallecer. Y si pensamos que es nuestro de testamento, de hecho, lo que estamos intentando poner sobre la mesa o tratar en nuestra cabeza es qué haré cuando yo no esté o cómo se va a administrar ese patrimonio. Ciertamente, todo el mundo piensa en sus bienes, piensa en sus inversiones, pensando si suben, si bajan, si obtengo más o menos rentabilidad, si voy a pagar más impuestos en el IRPF, en el impuesto sobre patrimonio. Este es el ámbito que llamamos de fiscalidad a corto plazo, pero no hemos de olvidar que a largo plazo también haremos frente a una cosa que se llama impuesto sobre sucesiones y que también en ese largo plazo vamos a tener que dejar esos bienes a nuestros familiares o a quien nos apetezca. ¿A qué te refieres cuando dices a largo plazo? ¿Qué es lo que nos olvidamos? ¿De qué estamos hablando? Pues como te decía, yo creo que tenemos muy claro que nuestro patrimonio se ha de gestionar en lo que llamamos el corto plazo, el día a día. Qué obtengo de mis inversiones y cómo tengo que gestionarlas, pero muchas veces no hacemos los deberes del todo y dejamos para el final o ignoramos porque no apetece y porque implica, como te decía antes, pensar en que alguien ha de fallecer, el dejar las cosas organizadas y listas para cuando ya no estemos. Albert, pero a ver, ¿qué me estás contando? Si yo todavía soy muy joven. Sí, eres muy joven y yo también, no tengo duda, pero pensándolo con responsabilidad. Hemos pasado, por ejemplo, una época en la que hemos sufrido una pandemia como ha sido COVID, en la que hemos visto cosas que no nos podíamos imaginar. Y de hecho, este hecho tan desgraciado que es el fallecimiento, muchas veces llega cuando menos lo esperas. Yo creo que alguien que tenga un determinado nivel de patrimonio, ya sea por una responsabilidad de cara a sus herederos o para facilitarles esa gestión del patrimonio, debería ponerlo sobre la mesa y debería tenerlo claro. De hecho, un matrimonio con hijos menores que no haya testado puede tener un problema. Porque si los menores de edad heredan, ¿quién va a gestionar esos bienes? ¿Lo he previsto? ¿Me lo he planteado? Ya ves que hay muchos puntos a tener en cuenta. Sí, veo que es importante dejarlo todo especificado porque hay 1000 casuísticas, ¿no? Sí, y además cada familia y cada persona va a ser un mundo y no será lo mismo si soy una pareja de hecho que si tengo un matrimonio civil o un matrimonio por la iglesia, o si soy viudo, o si mi condición de salud no es la mejor, o tengo previsto heredar de mis padres, por ejemplo. A ver, ¿qué pasaría en el caso de que fallezca uno de los miembros del matrimonio o, en otros casos, pareja de hecho, sin que se haya formalizado un testamento? Pues ahí lo que tendremos que hacer es acudir a las normas de derecho civil que sean aplicables en el lugar donde yo viva, donde yo tenga mi vecindad civil, que llamamos. Y en función de eso, aplicaremos las reglas. Las reglas normalmente es que en caso de fallecimiento sin testamento, lo que sería una sucesión intestada, tengamos que hacer frente a un procedimiento un poco más farragoso. Y es un poco más farragoso porque en primer lugar me tengo que cerciorar de si hay o no hay testamento. Y ahí, a nivel del Ministerio de Justicia, hay un registro de testamentos. Y en segundo lugar, lo que nos tenemos que cerciorar es que los
posibles herederos, que normalmente son los hijos, están todos presentes. Y ahí se hacen una serie de publicaciones por edictos para cerciorarnos que la persona que ha fallecido tiene los hijos que tiene y que todos están presentes en el momento de recibir esa herencia. Cuando no hay herencia, heredan los hijos. A falta de hijos, dependerá del lugar donde viva. Por ejemplo, en el Código de Sucesiones en Cataluña, quien hereda es el cónyuge, mientras que a defecto o a falta de hijos, según Código Civil Español, la rama que sucede es la rama superior, es decir, los padres. Informarse de cómo está todo esto, pues es importante, y el hacer testamento evita toda esta problemática, el tener que navegar por los textos legales para saber a quién le toca esa herencia, cuando es mucho más sencillo designarlo en testamento y que la persona escoja ella y no deje que la ley, por defecto, designe quién va a recibir esos bienes. Entiendo. Supongo que os encontráis con muchos casos diferentes, pero ¿cuál suele ser la solución más frecuente en este tipo de decisiones? Normalmente en el caso de matrimonio lo que recomendamos, y aunque no tenga que ser la única solución, porque ahí también las personas, como te decía, han de decidir lo que más les apetece o creen que es más adecuado, normalmente lo que llamamos el testamento cruzado con usufructo sería una buena alternativa. ¿Qué es el testamento cruzado con usufructo? Pues sería el decir, oye, si yo fallezco, mis bienes quedan en usufructo en favor de mi esposa, es decir, mi esposa es la que va a disfrutar de esos bienes, cobrando los alquileres, cobrando los intereses o los dividendos, pero ya traspaso a mis hijos la nuda propiedad, es decir, el bien en sí mismo, pero no el derecho a disfrutar de él. Ahí tenemos una buena alternativa para poder gestionar esa herencia. ¿Qué diferencias hay entre los dos códigos civiles? Pues básicamente, como te decía, en Cataluña tenemos nuestro Código de Sucesiones a nivel de lo que sería territorio común, también con alguna especialidad en función de la comunidad autónoma. Tenemos el Código Civil y yo diría que la principal diferencia que hay es el orden, como te decía, a la hora de suceder. En ambos, normalmente y en defecto de testamento, heredan los hijos. En Cataluña, en segundo lugar, iría hacia el cónyuge, mientras que en el caso de Código Civil Español, lo que iríamos es hacia arriba, hacia ascendentes. Y la otra gran diferencia también que es interesante tener en cuenta es lo que llamamos la legítima. ¿Qué es la legítima? Pues la legítima será aquello que los hijos siempre tendrán derecho a recibir de su progenitor que fallece, ya sea el padre o la madre. Y esa legítima también cambia en función de la legislación aplicable. Por ejemplo, en el caso del Código Civil Español, la legítima es de 1/3. Lo que hacemos es ver qué hay en toda la herencia y el 33% se lo reparten los hijos, quiera o no el testador. ¿De acuerdo? Es decir, la legítima les corresponde por derecho. En Código Civil catalán, lo que es el Código de Sucesiones, la legítima es de 1/4, es decir, el 25%. Sí que es cierto, y ahí quiero dejarlo claro, que la legítima se le podría llegar a negar a un hijo, pero son casos excepcionales. Es lo que llamamos casos de indignidad, es decir, cosas tan extremas como que un hijo haya intentado matar a su padre y que por lo tanto no tenga derecho a legítima, o que no tenga ningún tipo de relación familiar, pero son casos muy complicados en algunos casos de poder demostrar. Albert, para que nos quede claro, ¿el 25 o el 33% es entre todos los hijos o para cada uno de los hijos en total? No, el 25-33, lo que llamamos la legítima, es una reserva para los hijos. Si tienes hijo único, pues mejor para él, porque el 25 o el 33 será todo para él. Si tienes 3 hijos, los 3 hijos se tendrán que repartir entre ellos, y como buenos hermanos o como buenas hermanas, esa legítima, ese 25-33%. Es para los hijos en general. De acuerdo. Entonces, ¿el 75% restante o el 67% en el resto de España? Pues será lo que llamamos de libre disposición. Quiere decir que la persona que va a hacer el testamento podrá disponer de ello como quiera. Se lo podrá dejar a su esposa, a obras benéficas, o por ejemplo se lo podrá dejar a los hijos. O como te decía antes, dotar un usufructo en favor de su esposa, porque de esta manera ya avanzamos y adelantamos para que los hijos reciban la nuda propiedad
y la viuda o el viudo pueda seguir disfrutando y viviendo de la rentabilidad de esos bienes. ¿Y hasta cuándo tienen que esperar los hijos para poder disponer de ese dinero? Pues el usufructo pasa a ser vitalicio, es decir que los hijos, para que nos entendamos, pues serán titulares del dinero que está en la cuenta de ahorro, los intereses serán en favor de la madre y los hijos no van a poder cobrar intereses de esa cuenta hasta que su madre fallezca y se extinga el usufructo. ¿Podríamos alquilar el inmueble que hemos heredado? Si lo que tenemos es un inmueble que la viuda o el viudo hereda en usufructo y los hijos heredan en nuda propiedad, lo que sucede es que quien va a decidir si se alquila o no es el que tiene el derecho a disfrutar de los frutos, lo que llamábamos el usufructuario. Con lo que en este caso será el viudo o la viuda que va a poder decidir si quiere alquilarlo y quedarse para ella o para él el alquiler, o quiere utilizarlo ella o él como uso propio o dejarlo cerrado. Depende de él, pero no de los hijos el derecho a poder alquilarlo. De acuerdo, pero entonces, ¿qué pasa si los hijos deciden vender ese inmueble? Pues si los hijos deciden vender el inmueble, necesariamente van a tener que contar con la colaboración de su madre, si hablamos de una herencia en la que la usufructuaria es la esposa. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hemos hecho es desmembrar el pleno dominio del inmueble. Lo que hemos hecho es separar, y por decirlo de una manera muy llana, las paredes, que serán propiedad de los hijos, y el derecho a utilizar la vivienda, que es de la madre. Si se quiere vender el inmueble, hay dos opciones. Una opción es que todos vayan a la notaría y la madre venda el usufructo y los hijos vendan la nuda propiedad y se repartan el dinero. El reparto del dinero se hace en función de la edad de la madre. A mayor edad de la madre, menos tiempo le queda para disfrutar del inmueble, con lo que menos dinero va a recibir en el caso de la venta. Y si la madre no estuviera de acuerdo, pues lo que los hijos podrían llegar a hacer es vender esa nuda propiedad, es decir, las paredes, buscando una persona que pues acepte comprar el piso sin que pueda disponer de él. Vendría a ser una especie de comprar un piso con arrendatario dentro, de renta antigua, que casi no te va a pagar alquiler. Oye, pues lo compro como inversión, pero sé que mientras esta señora viva, no voy a poder entrar en el piso, no lo voy a poder alquilar o no voy a poder utilizarlo. Pero también son operaciones que se hacen. Por lo que vas explicando, veo que lo importante es dejarlo todo ligado y no a libre decisión de los que se quedan, ¿no? Mira, Josep, yo te puedo decir por experiencia que las herencias, y seguro que más de uno de los que nos esté escuchando en este momento, pues va a recordar también experiencias propias. El momento de hacer una herencia, de repartir una herencia, es uno de los momentos más traumáticos a nivel familiar. Y allí intervienen muchos factores porque hay bienes, hay un dinero, hay un valor económico y aparecen pues problemas de relación entre hermanos o entre primos. Está la familia política y no lo olvidemos que ahí también tiene mucho peso el que tu mujer te diga, oye, que tu hermano te está engañando. Entonces, ese momento tan traumático, si se deja a libre decisión de los que quedan, siempre acaba generando problemas. Son muy pocas las herencias que son pacíficas. Y si dejamos a los posibles herederos la responsabilidad y el deber de ponerse de acuerdo, seguramente aparecerán problemas. Por eso, yo siempre recomiendo que tiene que ser una responsabilidad del que hace el testamento, el que faltará, de dejar las cosas atadas y bien atadas, dejarlas todas muy arregladas, porque de esta manera lo que él decida pues podrá gustar más o menos, pero no se podrá generar ningún tipo de discusión entre hermanos y hermanas o entre madre e hijos si ya estaba en el testamento de la persona que era la legítima propietaria de esos bienes. Yo creo que hacer testamento es un ejercicio poco agradable, es cierto, porque hemos de pensar en nuestro fallecimiento, pero una responsabilidad muy importante para mantener la armonía y la buena relación entre los que quedan. Si papá decidió esto, vamos a seguir su voluntad. ¿No me gusta lo que ha decidido papá? Oye, pues enfádate con papá, porque papá ya falta y poco te vas a poder enfadar, pero al menos la relación con tus hermanos podrá ser o seguir siendo cordial. Otro caso distinto, ¿cómo se puede evitar la necesidad de solicitar una incapacitación judicial y la rendición de cuentas anual ante un juzgado en caso de no poder gestionar el patrimonio debido a una enfermedad como una demencia o el Alzheimer? Vaya, Josep, veo que has hecho los deberes. Sí, es verdad.
en el ámbito de la gestión del patrimonio, y como decía al principio, nos preocupamos mucho de nuestro IRPF, de los intereses que cobramos, pero a veces perdemos esa visión a largo plazo. Como te decía, una visión a largo plazo es qué pasará el día que yo falte, el día que yo fallezca. Pero como bien preguntabas tú, hay otro punto que es importante. Actualmente la esperanza de vida ha aumentado. Cada vez vivimos más años y nuestra vida aguanta más. Pero muchas veces no en la mejor de las condiciones. Nos encontramos casos en los cuales pues, una persona mayor puede empezar a tener Alzheimer o puede tener problemas de demencia, o hasta en este caso de COVID hemos visto personas ingresadas en la UCI que no podrían valerse por sí mismas. Claro, en el caso del testamento está muy claro. Yo puedo dejar por escrito qué quiero hacer si fallezco. Pero me he planteado también la posibilidad de que un día yo no me pueda valer, pero siga vivo. Es decir, ¿qué pasará si un día tengo Alzheimer? ¿Yo podré ir a un notario a vender un piso? Ya te lo digo yo, no vas a poder vender un piso. ¿Por qué? Porque el notario lo que va a hacer es lo que llamamos un juicio de capacidad. Es decir, va a ver si la persona que está delante suyo está en sus cabales. Si el notario considera que esa persona no está racionalmente bien, no va a dejar vender el piso. ¿La alternativa cuál es entonces? Pues irme a un juzgado para pedirle a un juez que incapacite a esa persona judicialmente. ¿Eso qué implica? Pues un ir y venir de los juzgados, de pruebas médicas, de rendición de cuentas anual ante el juzgado para proteger a ese posible señor o señora que no pueda valerse por sí misma. Hay alternativas para poder gestionar todo esto. Si me permites la pregunta, Albert, en tu caso, por ejemplo, una pregunta muy personal, ¿quién te gustaría que gestionase tu patrimonio? En mi caso, y puedo decirlo tranquilamente porque lo tengo hecho, yo he hecho unos poderes para el caso en el cual yo no pudiera valerme por mí mismo. Si tuviera un accidente y me quedara en coma o tuviera Alzheimer, yo he hecho unos poderes en favor de mi esposa para que mi esposa pueda firmar en mi nombre y disponer de mi patrimonio si fuera necesario. Y de hecho, he añadido una segunda capa de seguridad. Y pensando en que mi mujer también podría, al hacerse mayor, estar en esta situación, lo que he hecho es poderes en favor de mis hijos, de forma mancomunada, para que necesariamente los tres tengan que firmar los documentos y así poder gestionar el patrimonio. ¿Por qué no lo he hecho por separado? Porque creo que estaré más tranquilo y más seguro si los tres hijos han de estar de acuerdo en decisiones importantes, como podría ser, pues no sé, vender mi casa porque necesitamos dinero para que me puedan cuidar. Para ir finalizando, Albert, aunque ya estamos un poquito fuera de tiempo, a ver, ¿nos podrías resumir los consejos que darías a nuestra audiencia, por favor? Yo daría como consejos, y lo voy a decir en plural a nuestra audiencia, 3 cosas. En primer lugar, que se planteen si deben hacer testamento o el testamento les puede aportar algo para garantizar esa tranquilidad y ese orden en el momento en que ellos falten, y el designar y el hacer ese testamento asesorándose si es necesario con un abogado, con un notario, y para hacer ese testamento cubriendo necesidades de la viuda o del viudo o de los hijos y administrándolo de forma correcta y estableciendo unos pactos que hagan que todo sea lo mejor posible el día que ellos falten. En segundo lugar, el segundo documento que yo plantearía sería el decir, oye, estaría bien preparar unos poderes por si un día no me puedo valer por mí mismo y que así esas personas, simplemente con el poder, ya puedan actuar en mi nombre. Y si lo hago, pensar en qué personas me gustaría delegar esa responsabilidad. Es importante hacer notar que no hace falta que se lo diga. Yo puedo hacer el poder y dejarlo guardado, y el día en que yo tenga ese problema, que alguien les pueda entregar ese poder. No va a ser algo que desde el primer día conozcan. Y por último y en tercer lugar, para mí también muy importante sería que de la misma manera que nos hemos acostumbrado a ir a hacer la ITV del coche, porque hemos de poner la pegatina para saber que todo sigue en orden y que el coche sigue funcionando bien, o que a partir de una cierta edad pues nos toca la revisión médica y tenemos que ir a hacer la colonoscopia o la mamografía, pues también hacer una revisión de esas decisiones que yo he tomado. Muchas veces me encuentro con personas que han hecho testamento y cuando les pregunto me dicen, sí, hice testamento hace 30 años.
y le pregunto, ¿pero tu vida ha cambiado? ¿Tus circunstancias han cambiado? Hombre, pues sí, ahora ya tengo más hijos, o cuando lo hice no tenía hijos, ahora ya tengo nietos, con lo que no estaría también de más, pues que una vez al año, una vez cada 2 años, retomáramos el testamento que tengamos hecho y los poderes que tengamos hechos para ver si vale la pena actualizarlos en función de las circunstancias que tenga en ese momento o por todo lo que pueda haber cambiado. Entonces, ¿por qué crees que en muchas ocasiones la gente no hace sus testamentos si sabemos que eso puede acabar en discusiones entre los familiares? Yo creo que hay una especie de bloqueo psicológico. A nadie le gusta pensar, y hoy no ha sido un podcast súper agradable, estarás de acuerdo conmigo, Josep. Cierto. A nadie le gusta pensar que se ha de morir, o a nadie le gusta pensar que puede quedarse incapacitado o tener Alzheimer. Pero la verdad es que es un ejercicio de responsabilidad, y es un ejercicio de responsabilidad porque al final todos sabemos que nos moriremos y a lo mejor también podemos llegar a tener una enfermedad que no nos permita valernos por nosotros mismos. Con lo que yo creo que es un ejercicio de responsabilidad, es algo que una persona madura debería plantearse y poner sobre la mesa, y lo que te diría es que no es algo que tendríamos que demorar mucho. Yo tengo algún caso que contaría y que hasta es un poco gracioso, pero yo tengo un cliente que tiene 82 años y le voy recordando cada vez que lo veo si ha hecho ya el testamento y me contesta, ya tendré tiempo, y me lo quedo mirando con una cara un poco escéptica. Muy bien, Albert, muchas gracias. Mira, solo un pequeño apunte, y es que has comentado que puede que mejor que no se sepa quién gestionaría tu patrimonio en caso de no poder, de no tener la capacidad. Pero ahora si escuchan este podcast a tus hijos y tu mujer, creo que ya lo sabrán. Sí, yo creo que sí, ahora sí ya he destapado la incógnita. Muy bien, gracias Albert por estar aquí. Nada, encantado. Gracias, Josep. Cerramos aquí el capítulo de hoy de Formación Financiera Aula, la formación del programa Aula de CaixaBank. Confiamos en que os haya gustado. Os emplazamos dentro de un mes a la publicación del siguiente episodio. Gracias por vuestra atención. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.